bienvenidos a Pop Turner en español. Hoy tenemos un invitado especialísimo. Tenemos a Juan Pablo Di Pace. Es una primicia, porque vamos a poder conversar acerca de un trabajo increíble que vamos a poder disfrutar muy pronto, Before We Forget, antes de que se nos olvide. Tu Antes que nueva nos olvide. película, Exacto. antes de que se nos olvide. Tu película, que en este momento tengo muchísimas preguntas por hacer, pero es muy reducido el tiempo, así que voy a empezar de una vez. Quiero Me saber, encanta. ¿cuándo fue el primer momento que esta idea vino a tu mente? ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, yo quiero contar esta historia y hacerla una película? El primer momento realmente, bueno, fue durante toda una vida. Yo empecé digamos, mi viaje así artístico, mi vida artística, cuando era muy pequeño, y empezó con el dibujo. Y del dibujo a mis, digamos, adolescencia, empecé por la danza, después el canto, y finalmente me afiancé en la actuación a mis 20. Lo que pasa es que desde pequeño siempre tuve ese deseo de contar historias, me fascinaron siempre las películas. Mm. Entonces entré en el mundo del cine como actor, y nada, llevo trabajando como actor desde 23 años. Pero ahí atrás, ¿no? El angelito, diablito, como quieras llamarlo, siempre quería, digamos, experimentar lo que es dirigir películas. Así que nada, esta es una idea que la tuve siempre. Finalmente, cuando encontré el qué, ¿no? El tema, fue en el 2020 más o menos, cuando estábamos todos en casa con mucho tiempo de pensar. Ah, Y es ahí un poco cuando llegó esta idea, a través de ver unos videos viejos, unos VHS viejos, de mi adolescencia en casa de mis padres, que lo encontré en una máquina vieja, estos videos, y bueno, al ver estas imágenes que eran muy significativas porque tenían que ver con un evento muy específico de mi vida, muy doloroso, pero también que estaba lleno de esa pasión y magia de la adolescencia, me llevaron a entender que quizá eso podía ser una historia. Entonces sí, es una historia que está arraigada en algo personal mío, pero bueno, obviamente después uno inventa y crea y suma a la idea. sí, una idea que te ha acompañado toda la vida, así como tu arte. Mm. Y pensando en eso justamente, en el momento que, bueno, ya, esto se convierte después del 2020 en algo que puedes materializar, que ya decides materializar, cuando estás frente al proyecto, ¿cuál podrías tú decir que es la cosa más difícil, o si hay más de una, que tú tuviste que enfrentar a la hora de dirigir y protagonizar este proyecto? Bueno, son muchas cosas Ujú. difíciles que suceden, ¿no? Uno como actor está acostumbrado un poco a tener una parte, es una parte del rompecabezas. El rompecabezas es enorme, ¿no? Hay muchos departamentos, es muy colaborativo el cine. Es como si fuera una ciudad. Y digamos, el presidente del municipio es este director, productor, que está a cargo de todas estas partes. Entonces, un poco la cosa más difícil fue entender que tenía que yo convertirme, o sea, subir a ese presidente en esta ciudad, porque es verdad que todo el mundo necesita saber lo que tienen que hacer y tú tienes que dar pautas a todo el mundo, los de vestuario, Ujú, los actores, el color de cómo quieres que se vea, el editor, las locaciones. Entonces, eso para mí fue, nada, algo impredecible, que no tenía ni idea de lo complicado que iba a ser, pero al mismo tiempo muy satisfactorio, porque quieras o no, algunos de nosotros somos control freak y nos gusta el poder sí. y yo soy uno de ellos. Entonces, nada, con la gran ayuda de muchas personas espectaculares también, entre ellos mi codirector Andrés Pepe Estrada, que bueno, fue mi mejor amigo desde los 13 años. Desde los 13 años dijimos algún día haremos esta película, una película. Y cuando le conté un poco el concepto de lo que quería hacer, se subió al tren. Y nada, él fue para mí una persona enorme porque, bueno, acompañando justamente, tener que no solo dirigir, pero también actuar y Ujú. tomar todas estas decisiones, tener a alguien al lado, un amigo de vida realmente, fue.
crucial, ¿no? Porque no me dejó, digamos, irme demasiado por lugares que quizás no iban a estar buenos. Y bueno, también mi madre y mi padre fueron parte del proyecto. Mi madre es pintora y ella hizo el arte, justamente el diseño de arte de la película. Mi padre hizo todo lo que es el transporte y producción también. En fin, me arropé de personas cercanas a mí, justamente para hacer algo que es monumental. Es como que, no sé, hacer una película no se lo recomiendo a nadie, porque es enorme. Sí. Pero no sé si Sí. respondí a tu pregunta. Sí, perfectamente. Incluso más, porque claro, es una experiencia maravillosa, pero así como yo diría como de maravillosa también siento que puede ser de retadora y de llevarte a lugares incluso desconocidos de tu propia personalidad, en la cual debes también confiar en personas como tu mejor amigo de la infancia y en tu familia, porque para poder llevar a cabo este proyecto. Y Sí. precisamente dentro de eso también te quería preguntar algo que a los actores nos interesa mucho saber, ¿cómo fue tu proceso de casting para Matías y Alexander jóvenes? ¿Cómo escogiste tu elenco? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso largo, largo. Estamos hablando de una película que trata sobre un evento específico de la adolescencia, mirado desde el punto de vista de un director que hoy tiene 40 y pico años y que está terminando una Ujú. película sobre ese evento. Ese evento Sí. es el primer amor. Entonces, para este director que tuvo un primer amor un poco traumático, hermoso en su adolescencia, con su mejor amigo, que nunca llegó a nada, fue un amor platónico. Hoy en día está haciendo una película sobre eso, un poco para rescatar esa memoria, esa cosa que es tan poco tangible y que no está resuelta. Mm, Entonces, nada, la película justamente tiene las versiones mayores de los personajes en sus 40 años ujú, y la versión adolescente. Y así que teníamos un doble cast, ¿no? ujú. De actores de dos edades, mismo Sí, personaje. sí. Entonces sí, no, con la ayuda de Amanda Lenker Doyle, directora de casting maravillosa, con la que trabajé en Fuller House, Ujú. aquí en Estados Unidos, y Pablo Lapadula, que es un director de casting en Buenos Aires. Yo realmente quería encontrar justamente la versión joven y adulta perfecta. Más allá de que es una película bilingüe, o sea, es en español y en inglés, Ujú. actores que puedan actuar en los dos idiomas, que se parezcan entre sí Sí. y además que sean auténticos culturalmente, porque también la historia habla mucho de lo que es la comprensión o la multiculturalidad, o sea, de personas que está la familia argentina, está la familia sueca, están también, la historia empieza en un colegio internacional con chicos de todo el mundo, de Polonia, de África, de China, etcétera. Entonces, para mí era muy importante respetar las culturas de los personajes, así que sí, fue un rompecabezas enorme, buscamos por todo el mundo, pero sí, a Alexander lo encontré en Inglaterra, que se llama Oscar Morgan, que es un actorazo espectacular, y a Santiago Madruzán, que es la versión joven de mi personaje. eh, Fue larga, larga y lo encontramos en Buenos Aires, y este es su primer trabajo como actor. ¡Wow! Cuando lo vean, Es no lo van a poder creer. increíble. Yo pude ver algo y les puedo adelantar que el trabajo es maravilloso. Qué bueno saber eso y que hayas Gracias. encontrado ensamblar todas las piezas perfectas para que esta maravilla de obra pudiera salir al aire y pudiera ser disfrutada por todos, porque creo que eso al final del día es algo que también te toca a ti muy personal, es una historia que te ha acompañado durante toda tu vida. Entonces, en aras de esto, de las memorias, que es como uno de los temas principales de la historia, me gustaría que compartieras conmigo una cosa de tu infancia en Argentina que haya sido una memoria que haya marcado tu vida. Algo que tú todavía recuerdes. No tiene que estar relacionada con la actuación ni con la profesión, sino uno de esos momentos. Por ejemplo, yo recuerdo el olor de la lluvia o el cantar de los sapitos en Caracas, en mi ciudad, que es algo de tu infancia que tú me puedas compartir ahorita que es una memoria inolvidable. Yo creo que todos los paseos con mi abuela. Mi abuela, una persona maravillosa. Últimamente me estoy acordando mucho de ella. Y mi abuela un poco fue ese detonante también Ujú.
de lo que es la belleza del cine, del espectáculo. No nos llevaba al teatro, le encantaba bailar. Yo luego me convertí en bailarín durante mi primer fase, digamos. Y mi abuela siempre está. Y de hecho, un poco la película, quieras o no, encarna todas esas cosas que a mí siempre me interesaron. Ujú, De hecho, el cine es un poco un matrimonio de muchas disciplinas. Y yo se me dio así en la vida que pude tener contacto con eso, con la fotografía, con el dibujo, con el baile, con la música, con la actuación y la escritura. Y esta película un poco es una carta de amor a cómo digamos, esa combinación de las artes, porque la música es súper importante, es como un personaje, la ujú. música. Hay baile, hay un tango, eh, los colores, Italia, la rodamos entre Italia y Buenos Aires, entonces también esa poesía que tiene Italia, esa italianidad de los Sí, cielos, de los colores. En fin, siento que es un poco una peli que aborda todas las cosas que siempre me encantaron, digamos mostrar y sí. hacer. Pero bueno, sí, los recuerdos, sí, muchos. En fin, Ujú. me encantan las empanadas, cada vez que puedo me como un asado. Eh, la Ah, comida, los olores siempre nos llevan atrás, ¿no? siempre, sí. Pero sí tengo muchos recuerdos hermosos de mi Qué país, bonito. aunque me fui hace muchísimo tiempo, me fui hace como 20 y pico de años. Wow, sí. Pero fíjate, siempre hay cosas que lo marcan a uno desde la infancia y que como que te mantienen arraigado a lo que fue el principio de tu vida. El Mm, principio de en tu caso, de tu proceso creativo, porque he sido un creativo desde siempre. De verdad, te voy a hacer la última pregunta del día de hoy, pero antes de entrar en ella, quiero agradecerte por más allá de por el tiempo que me estás regalando hoy, por todos los años que decidiste condensar en una sola película y por haber creado esta pieza que yo la considero y la siento como lo que tú acabas de decir, una carta de amor al arte y al amor. De mm, verdad, es gracias. maravillosa. Y me gustaría saber, me da curiosidad pensar, ¿qué le dirías tú a un amigo o a una persona que no sepa, alguien que estás conociendo, es un buen ejemplo, alguien que tú estás conociendo que no sabe mucho acerca de tu historia y acerca de lo que tú has vivido como director y como actor, y tú le dirías, oye, tú deberías ver esta película, Before We Forget. ¿Por qué hay que verla? Es una película que trata justamente sobre esa memoria que todos tenemos, Ujú, ese primer amor que es casi imposible de descifrar porque es tan especial, tan único, que sucede una sola vez en la vida. La gente que lo ha pasado, que se acuerda, y la gente que lo está pasando, la gente joven que ujú, está pasando por ello, creo que todos nos encontramos en ese momento, en algún momento. Y es una peli que es justamente trata de hablar de la belleza de ese momento. También es una película que es sanadora porque habla mucho de la relación de padres e hijos. ujú, Eh, y bueno, y obviamente habla de el extranjero, ¿no? Lo que es ser un hispano en otro mundo, en este caso era en Italia, hablando en inglés, en otra lengua, o sea, insiriéndose en algo completamente extraño a él ujú, que muchos de nosotros lo hemos vivido. ujú. eh, y eso que llevamos también los latinos, que nos llevamos a todos lados, ¿no? Sí. Esos olores, esa memoria, ¿qué pasa cuando nos encontramos con algo distinto y tener que cambiar también nuestra forma de comunicar y todo? Entonces, tiene varios aspectos la peli, pero sobre todo creo que es una película que habla de la ternura. Y hoy en día estamos en un momento donde el shock y las explosiones son casi más importantes que el contenido casi. Y con esto intentamos, con Andrés, ir un poco a la base de lo que son las historias simples, pero sobre todo que hablan de esa ternura que lo necesitamos todos hoy Uh, en día, por donde estamos. bastante. Si uno tiene ganas de ir, sentarse y que lo acaricien y que le den un abrazo, esta es la película. Así es, estoy de acuerdo. Gracias, es la mejor forma de resumirlo y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Invito a todas las personas que en este momento están disfrutando de esta entrevista Pop Alternative en español que no se pierdan Before We Forget, antes de que se me olvide. Gracias,
Gracias, Juan Pablo, y gracias a todos los que nos acompañan en Pop Turner en español. Muchas gracias.